el viernes ya clase de ejercicio. Es que yo pensé que ahora este viernes era la prueba. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla con... Entonces, bueno, con esto sí, pero... Bueno, ya, tengo que abrir el chat. Y vamos a... Entonces las cosas que preparé para hoy día no corresponden, sino que corresponde esto. Nada. Esto... Ahí sí. Y... No. Tengo que arreglar mi escritorio acá un poco. Esto va para allá. Y esto lo agrandamos un poco para que sea posible leerlo. Bueno, como nosotros ya sabemos integrar bastante bien en, digamos, sobre regiones o funciones que son, donde el resultado es un número real, esas funciones se llaman funciones escalares porque el resultado es un número, pero en dos variables. Entonces vamos a ver el tema ahora de cambio de variables, ¿ya? Acá en una variable, eso ya lo aprendieron, bueno, lo más tardar en cálculo 2, pero en sí originalmente estaba en cálculo 1, eso. Tenemos una herramienta que es lo que se llama el cambio de variables, ¿ya? Que funciona de esta manera. Entonces, f en la transformación de la variable, o sea, aquí formamos una función compuesta, pero para poder integrar entonces tenemos que multiplicar acá por la derivada, ¿ya? Acá hay un ejemplo numérico. Esos apuntes están en el U virtual también, ¿ya? Bueno, ya acá ese tema de T es una función que escribe las variables antiguas, acá, antiguas en función de las variables nuevas. O sea, ¿qué es lo que quiere decir eso? Si yo tenía antes mi función en X, ¿ya? Entonces, después el T de U, o sea, X lo reemplazo por el T de U, ¿ya? O sea, si quiero despejar U de acá, entonces eso va a ser acá la inversa. ¿Ok? Y eso es lo que derivamos después, la T de U, ¿ya? Acá está la derivada por el de U, para reemplazar el de X. Dicho de otra forma, bueno, para no, o sea, encuentro que acá en ese texto está un poco ¿no? Enredado eso. Simplemente ponemos acá X igual a coseno de U, ¿ya? En el sentido de que este X que tengo ahí adentro, por alguna razón lo reemplazo por el coseno de U, ahí por lo general va a ser algo del estilo de que tengo una identidad trigonométrica, ¿ya? Involucrada acá, si hago una sustitución de este estilo. Y entonces eso de acá lo derivo de X a de U, es entonces menos el seno de U, ¿ya? Y después para despejar el de X, solamente multiplico esa ecuación por el de U, ¿ya? O sea, normalmente el cambio de variable, la sustitución, se anotaría de esta forma, ¿ya? Bueno, la fórmula C2, esta de acá, como que no es muy intuitiva. Bueno, lo tomaron acá por el valor absoluto.
pero el tema es que los cambios de variable nos modifican, por supuesto, los límites de integración acá, ¿ya? El tema es que acá el intervalo, ya acá ya pusieron CD, acá originalmente hay antes otro intervalo, no sé, llamémoslo AB, sí, acá. Entonces, el... eh, bueno, no, es que el tema es que acá tenemos el intervalo... ¿dónde está acá puesto? Ya, porque acá ustedes ven, acá está la función inversa, ¿ya? La manera como se interpreta eso es que tengo mi intervalo AB acá en el medio y eso de acá parte la F, ¿ya? Pero si quiero como reparametrizar, o sea, cambiar el dominio acá, entonces tengo acá el intervalo CD y la transformación acá, la t va acá. Entonces, al final calculo la integral sobre la función compuesta acá. Eso respecto a esta notación de acá. ¿Ok? Y la integral después, al final la calculo entre C y D. ¿Ya? O sea, sí es que el C es igual a la preimagen de A y D es la preimagen de B. ¿Ya? Bueno, a eso se refiere esa parte. Y bueno, ya, pero eso es cálculo en una variable. Ahora, la idea es cómo lo hacemos para una función en más variables. Acá pusieron acá al tiro una función en n variables, ¿ya? Pero la idea es la siguiente. Por ejemplo, si yo tengo ya, les voy a anotar acá con un ejemplo bien concreto mejor. Ya, tengo un dominio que podemos tomar este de acá. ¿No? Acá. Tomemos acá este cuarto de círculo, de circunferencia, ¿ya? O del disco, ¿ya? O sea, esto de acá es nuestro dominio D. ¿Ok? Entonces, ahora, este dominio, si ponemos acá el 1, y acá entonces nuestro dominio D. Ese dominio lo podemos obtener a partir de un rectángulo donde tenemos las coordenadas acá hasta el 1 y acá hasta el pi medios. Acá en la altura Y, pongamos por acá el pi. Entonces por acá está pi medios. Ya, bueno, esa escala no es proporcional, ¿ya? Pero de todas maneras, entonces podemos llevar este rectángulo aquí ahora, o sea, a ese disco. ¿Y cómo hacemos eso? Con la transformación en las coordenadas polares, en el sentido de que X va a ser, bueno, va a ser, o sea, aquí está el eje R y acá está el eje teta, por decirlo así, ¿ya? Entonces, X es R coseno de teta e Y es R seno de teta. Con esa transformación acá, entonces voy a llevar ese dominio, ¿cómo lo llaman acá?
bueno, ya, de hecho acá es al revés, ya, pero es que con esa notación acá siempre trabajan con la inversa. Em, bueno, ya, pero la idea es que de esa manera, esa integral, la que tengo acá, la integral sobre el dominio D de la f de xy de A, esa integral la puedo escribir entonces como la integral entre 0 y 1 y la integral entre 0 y pi medios del f de, acá tiene que ser r coseno de teta. A ver, tengo que correr el chat acá para poder escribir más por allá. Ya. F de R coseno de teta, R seno de teta, y entonces acá sería primero de teta de R. ¿Ya? Y ahora esa descripción es la descripción sobre un... Ah, perdón, acá me faltó una cosa. Ya. ¿Qué es lo que me faltó? Acá el R, ya, eso, R de teta de R. Bueno, me terminó muy en la esquina. Ahora, el asunto es que acá, con esa transformación en las coordenadas polares, yo puedo describir ese cuarto de círculo simplemente utilizando el rectángulo que tengo acá, ¿ya? Y de esta manera, esa integral acá se transforma en una integral sobre un rectángulo, pero tengo que multiplicar acá, entre comillas, por la derivada también. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la derivada en este caso de acá? Bueno, ya. La derivada en este caso va a ser o sea, lo que corresponde a la derivada cuando hacemos el cambio de variable en una sola variable, ¿ya? Aquí ahora, como tenemos dos, perdón, no pueden verla aquí, ahora sí. Cuando tengo dos variables, ¿ya? Entonces, la derivada acá obviamente va a consistir de una matriz con las derivadas parciales, ¿cierto? Entonces, calculemos esa matriz, que en este caso acá va a ser, bueno, acá lo pusieron simplemente con la D mayúscula. Entonces, bueno, ya, pongamos dt. Ahora sí, es que el tema es que acá es en R y teta, son dos variables, ¿ya? La cantidad de variables, esa no la podemos modificar en R teta, porque acá pusieron acá teorema de cambio de variables, pero eso todavía sigue siendo para una sola variable acá, ¿ya? O sea, por eso teorema 1 para una variable, ¿ya? Entonces acá esto va a ser, o sea, si calculamos el determinante de eso, ¿ya? El determinante entonces de, acá, la derivada de la componente x respecto a r, entonces sería el coseno de teta, respecto a teta sería menos r seno de teta. Acá y, cuando lo derivamos respecto a r, es entonces la derivada es el seno de teta, y acá tenemos r coseno de teta. Ya, y el determinante de eso va a ser r coseno cuadrado de teta menos el menos r seno de teta,
por seno de teta, o sea, más R seno cuadrado de teta. Entonces, acá factorizamos el R para afuera y nos queda coseno cuadrado más seno cuadrado, o sea, el puro R. S que está acá. ¿Ya? O sea, este elemento ahora, ahora de acá, este corresponde acá a lo que antes era la derivada. ¿Ya? Ahora es el determinante de la matriz jacobiana. ¿Ya? Por eso, pero esa notación acá no estoy muy de acuerdo porque U acá es un elemento que tiene más componentes, ¿ya? O sea, se supone que estamos en varias variables, entonces acá o deberían poner las flechas o restringir ese ejemplo acá solamente a, bueno, ya a una sola variable, ¿ya? Pero con ese ejemplo de acá, ¿se entiende la idea o no? ¿No mucho? Sí, profe, ya entendí. ¿Sí? Bueno, el tema es que acá pusieron un ejemplo. Veamos acá. Usando un cambio de variables, calcular la integral de... ¿De dónde salía? Ah, es que... este determinante de acá. Lo que pasa es que eso es por un tema de que como ahora tenemos más de una variable, ¿ya? Entonces, la, ya hemos visto de que hay problemas en cómo definimos como la derivada. Ahora ya no existe como una única derivada cuando tenemos más variables, ¿ya? Entonces, acá eso simplemente es la matriz de las derivadas parciales, ¿ya? Y de ahí tomamos el determinante de eso, es como, entre comillas, tomarle el valor absoluto, lo que estaba acá, al poner acá el valor absoluto de la derivada en una variable, ¿ya? El determinante es como un cierto tipo de, tomo una medida, por decirlo así. O sea, eso, ¿ya? Entonces acá se intenta hacer la analogía, pero en este caso tiene que ser con este tipo de objetos. Ahora, con los ejemplos vamos a ver un poco más del cómo funciona, ¿ya? Y por qué funciona de esta manera y no de otra, ¿ya? Porque imagínense, ¿cómo tomas la norma de una matriz? Estamos en problemas, ¿cierto? Pero sí podemos calcular el determinante de una matriz. ¿Ok? Eso. Bien, ahora miremos ese ejemplo de acá. Calcular las integrales de la función bla bla en conjunto como paralelogramo. Dibujar el dominio. Ya, dibujemos. Deberían dejar espacio acá, po. ¿O lo dibujaron? No, ¿ve? No lo dibujaron. Ah, ya. Y no dejaron espacio. Bueno, ya lo voy a tener que pegar en una esquinita. ¿Saben qué? Acá arriba me queda un poco un hoyo más grande para hacer el dibujo. Acá. Ñup. Bueno, vamos a aprovechar aquí el espacio para ese paralelogramo. Entonces, 0, 1, 2 y menos 1, 2. Ya, entonces coloquemos más o menos por acá el eje Y, y por acá entonces va Y1, 1,
Ya, podemos dejar el eje X por acá. Ya, el eje X. ¿No? Bien, entonces pongamos el 1, el 2, el menos 1, el 1, bueno, un poco más arriba por acá, el 1 y el 2 no lo necesitamos para el Y. Ya, entonces, miremos este paralelogramo. A ver, un punto es el origen, el otro el 1, 1 por acá, el otro el 2, 0, 2, 0 por acá, y el otro el... mist. No, era, no, era menos 1, 1, sino que era 1 menos 1, así que necesito ampliar acá. Bien, ahí. Ya, 1, ya, el menos 1 está por acá. 1 menos 1 por acá. Bueno, ya, ahora sí tiene pinta de paralelogramo. O sea, sería por acá, por acá, por acá y por acá. Ya, entonces, el asunto es que, bueno, igual no sería tan difícil integrar esa cosa de manera directa, porque si lo queremos mirar, bueno, eso sí, hay que dividirlo en los trozos. Lo que sí es que hay una cosa, acá hay simetría, pero depende de la función. O sea, la función que queremos integrar, no, esa no tiene simetría sobre esa región, así que igual tenemos que describir todo eso. Acá podemos, o sea, habría que hacer un corte por la mitad. No, no. Ahí. Acá, por ejemplo, si lo queremos ver de tipo 1, hacemos un corte por acá. Entonces, tenemos acá el límite superior, acá el límite inferior, acá de nuevo el superior y acá el inferior, ¿ya? No importa si el inferior acá es negativo, se aplica igual la fórmula, en el sentido de que el superior menos el inferior, ¿ok? Ya, para después evaluar me refiero. Bueno, pero en este caso son, aquí describieron las rectas que tenemos para los bordes, en el sentido de que, a ver, x menos y igual a 0, ¿cuál es esa? Bueno, eso es x igual a y, es la primera acá. Acá, esta de acá sería la gamma 1, x menos y igual a 2, o sea, x igual a y más 2. Entonces esa es para esta. Esta acá sería la gamma 2. X igual a menos y esta es esta de acá, gamma 3. Acá. Y entonces, bueno, por descarte, esa tiene que ser gamma 4. Gamma 4, ¿ya? Entonces, lo que sí es que acá podemos ver de que esto sugiere un cambio de variables x menos y x menos y.
¿Saben qué? Eso está mal escrito acá. Em, porque esa definición como está puesta acá, pongo U igual a V. O sea, como que... no, yo les apuesto de que uno de los dos es con signo más y el otro es con signo menos. Pongámosle al primero acá el signo más, ¿ya? Entonces, acá al reemplazar en las ecuaciones, vamos a obtener de que por un lado, o sea, bueno, perdón, acá tomando esas dos ecuaciones y despejamos entonces U y V en función de X e Y, y de esta manera, no, perdón, eso, así están dadas al revés, ¿ya? Despejamos las otras variables. Entonces acá tenemos, la primera la puedo, entonces sumar a la segunda ecuación acá y obtengo que 2x va a ser igual a u más b. Ya, y ven, ahí obtengo eso. ¿Ven? Error de tipeo. Acá, esto de acá tiene que ser un signo más. Bueno, no están muy madurados todavía esos apuntes. Bueno, y con el otro podemos utilizar eso y reemplazarlo en esa ecuación, por ejemplo, y obtenemos esa parte, ¿ya? Entonces acá obtenemos, eso de acá va a ser ahora nuestra transformación que aplicamos. En el ejemplo que puse acá arriba también puse x igual a, y acá las otras dos variables del dominio más simple, ¿ya? En este caso acá son U y V, y ahora lo que tenemos que mirar acá es el tema de de los límites de integración. Entonces, en este caso, acá la idea es que este triangulito rojo que teníamos acá, o sea, no triangulito, el cuadradito, a ver, lo voy a poner en azul. Ahora nos va a quedar solamente entre... ya, aquí tenemos que mirar ahora los puntos. Cuando x e y son 0, entonces obtenemos acá, por ejemplo, para mirar este punto de acá, ¿ya? Entonces acá tenemos que 0 es igual a u más v y 0 es igual a u menos v. No, v menos u, bueno, pero ya. El tema es que el 2 lo podemos multiplicar al tiro, ya no lo necesitamos copiar. Y no. Entonces acá sumamos las dos, obtenemos que v es 0 y por lo tanto u también tiene que ser 0. O sea, el 0, 0, este también llega con esa transformación acá, o sea, proviene del 0, 0, ¿ya? Para u y v. Ahora, si miramos, ya, miremos este de acá. El 2, 0, no, me tinca que va a ser poco fructífero. Ya, miremos el 1, 1. ¿Ya? Entonces, para ese punto obtenemos las ecuaciones acá. 1 igual a u más v. Perdón, 2 igual a... Aquí sí que no me puedo tragar el 2. Y con el otro es 2 igual a v menos u. Ya, entonces podemos
sumar aquí de nuevo y obtenemos entonces que acá 4, 2b, 4 es igual a 2b, o sea, b igual a 2. Entonces, y esto implica que bueno, sí, tiene que ser 0. O sea, este punto acá, el 1, 1, nos llega al punto, ¿cuánto dijimos? UV, ¿cierto? El orden. Bueno, sí. Entonces, el 0, 2. ¿Ya? Bueno, y así hay que seguir con los otros puntos acá, despejando los valores, y vamos a obtener entonces que U entonces varía entre 0 y 2 y B también. Bueno, en este caso, ya en este ejemplo que es un ejemplo bien simple. En este caso, de estos dos puntos acá, podemos concluir de que el B varía entre 0 y 2. ¿Ya? Profe, ¿Sí? disculpe, ¿cuál es el reemplazo que está haciendo en la función x menos y al cuadrado? No, no, todavía ni siquiera estoy hablando de esa. Ah, ya, porque no entendí cuando hizo este cambio acá abajo, si empezó a evaluar el 1, 1, después hizo el 2 igual a u más b. Ah, ya, ya. Solamente en eso estoy evaluando todavía, para Ah, ver ya. cómo me quedan los límites de integración para esa transformación. Ah, ya, comprendo, gracias. ¿Ya? Y aquí, además, hasta ahora solamente evalué dos extremos. Si quieren, hacemos el último también todavía, este de acá. Entonces, con esa transformación que marqué bien en amarillo ahora, tendríamos ya x vale 1. Entonces, voy a multiplicar al tiro por el 2. Es igual a u más b. Y la otra ecuación sería la ecuación menos 2 igual a v menos u. Ahora, la segunda ecuación de acá la puedo ya multiplicar. Ah, bueno, da lo mismo. Acá para despejar, podemos sumar las dos ecuaciones. Entonces me va a dar que acá que 0 es igual a y al sumar me va a quedar el u se me cancela y me va a quedar igual a 2b, o sea, b igual a 0, ¿ya? B igual a 0, y eso después lo reemplazo en alguna otra ecuación, por ejemplo, en la primera, y de esta manera obtengo que u tiene que ser igual a 2. O sea, este punto de acá, bueno, lo voy a anotar acá, me termina en el punto 2,0. ¿Ya? Entonces, ese que no lo hice acá todavía, ese debería terminar en el 2,2. Ya, o sea, me refiero a este punto. Para este no lo despejé todavía, pero ese debería terminar en el 2,2. Bueno, entonces, de esta manera acá obtengo los límites de integración y ahora podemos ver entonces de que u solamente varía entre 0 y 2 y b también, bueno, en este caso, ¿ya? Y de esta manera el dominio acá ahora es un rectángulo. Y este rectángulo ahora está ubicado de manera bien práctica, en el sentido de que es acá el 1, 2, el 1, 2. Entonces ahora es solamente ese rectángulo y sobre ese rectángulo puedo integrar de manera mucho más simple que si lo hago con
el dominio original porque, acuérdense, si lo quiero mirar, este dominio original de tipo 1, entonces tengo que cortarlo en los dos trozos. Aquí no puedo utilizar la simetría del dominio porque la función acá no es para nada simétrica sobre ese dominio. ¿Ok? Entonces, por eso acá, cuidado con esa tentación de utilizar simetrías, aunque sería útil, digamos, si se pudiera, pero no se puede porque depende mucho de la función. Si la función es constante, ¿ya? Entonces no hay problema, podemos usar eso, ¿ya? Pero si la función no es constante, entonces estamos fritos, tenemos que hacer el camino a pie. Y como que mis clases son muy relajantes al parecer para mis gatos, porque ahora de nuevo tengo el gato aquí patas para arriba al lado mío acostado durmiendo. Pues. Bueno, ya. Miremos acá. Acá entonces calculamos el jacobiano de esta matriz. Bueno, acá el tema es que esta transformación, ¿ya? Sería de X a de U, ¿ya? Pero de X a de U es un medio solamente, ¿ya? B es constante para esa derivada parcial y como solamente estoy sumando acá los dos medios, entonces me queda acá el 1 medio. Y así sucesivamente para las otras expresiones, donde esto de acá es el de I a de U, ¿ya? Y acá tengo el de I a de B. Bien, entonces calculo el determinante de esto, 1/4 más 1/4, 1 medio. Entonces, para poder escribir esa integral, chacham, entonces, sobre la región original, que era ese paralelogramo, el tema es que eso se transforma después en la integral sobre acá, sobre el cuadradito, y después la función evaluada en el t de v. Ahora, el tema es que acá el x menos y, acá es justo nuestro... bueno, acá lo pusieron como u. Bueno, ya. Si quieren colocamos acá el más y acá el menos, ya está lo mismo. Pero aquí digamos, eso ahora como está puesto no es consistente. Ya, coloquemos este signo más en la otra parte. O sea, acá al definir esto, entonces sería... acá con verde, entonces coloquemos acá el signo más, ¿ya? Entonces acá, de todas maneras, sí, los X se cancelan. La primera parte está bien, no verifiqué la segunda ya, así que por eso, bueno, pero bueno. El tema es que, entonces ahora, de esta parte, todo esto, lo que estaba acá dentro de la integral original, eso lo reemplazamos con la sustitución en el sentido siguiente. La integral original hubiera sido la integral, bueno, de hecho doble, ya sobre la región, el paralelogramo del x menos y al cuadrado de a, ¿ya? Y esto lo reemplazamos ahora, el x menos y es mi v, no, mi u, perdón, ya, es mi u. Entonces eso lo reemplazamos con la integral
o sea, la idea acá es, no, déjeme cambiarte color acá. Esto de acá, entonces ahora es el U. Y esta integral doble, como lo pusieron acá, ya es el rectángulo. O sea, acá, esta D que anotaron acá es esta región de acá. ¿Ya? Y de esta manera la integral queda la integral entre 0 y 2, solamente integral entre 0 y 2 del u cuadrado, ¿ya? Porque acá sería el u al cuadrado, pero tenemos que multiplicar por, digamos, lo que es el f', entre comillas, ¿ya? Que en este caso es una constante, por el 1/2. Y ahora podemos tomar eso de u de b, y de hecho en este caso acá, en este ejemplo, se simplifica tanto que podríamos incluso cambiar el orden de integración acá sin ningún problema. Podríamos escribirlo de b de u, porque de hecho ambas variables acá tienen el mismo intervalo, así que no cambia nada ese asunto. Si calculamos eso, entonces acá también se saltaron los cálculos, nos quedaría la integral entre 0 y 2 de, entonces, nos quedan u al cubo sextos evaluados entre u igual a 0 y u igual a 2, y todo esto después de b. ¿Ya? Entonces ahí es 2 por 2. Bueno, ya, pero en total acá es un número. 8 sextos, o sea, 4 tercios, pero por la integral del 0,2 de b. ¿Ya? Aquí está solamente el 1. Entonces eso va a ser, obviamente, de ahí sale el factor 2 y nos quedan los 8 tercios, ¿ya? Que están puestos ahí abajo. Bien, ahora bueno, ya, lo que pasa es que acá esta única vez identificamos los elementos del teorema. No, la verdad es que hay que anotarlo en alguna parte del desarrollo, ¿ya? Bueno, y en este caso acá los dos, los conjuntos acá son muy parecidos, como ya les dije. O sea, de hecho, acá por eso mismo de que como u y b tienen ambas el mismo intervalo, ambas variables, entonces acá incluso eso lo podríamos separar desde acá. Bueno, pero eso es una propiedad que quería ver con ustedes. En esos casos podemos simplemente multiplicar las integrales simples, ¿ya? Pero vamos a ver eso con más detalle un poco más adelante. Ya, miremos ese ejemplo de acá. Tenemos acá una función. Bueno, esa no es tan simple, ¿ya? Y que queremos calcular, a propósito, eso también, la notación acá. Ya les voy a retar a mi coordinador que escribió eso. Miren, acá la integral sobre el área, A en este caso lo llamaron F, pero tiene que ir el de A acá. ¿Ya? Bueno, acá definieron un área que es... bueno, en este caso es un volumen, ¿ya? Estamos con 3 variables. Y, a ver, esto es... X está entre 1 y 2, Z está entre 0 y 1, y esto de acá, el X por Y, eso es una...
Yo diría que está mal escrito. De nuevo, el X por Y acá como que no tiene mucha justificación en ese contexto. ¡Ah! Ya, a ver, pongámoslo así. Ah, ya, no, le voy a decir que revise bien sus apuntes de nuevo, ¿ya? Porque de esta manera ahora esto de acá es solamente un cubito, ¿ya? Bueno, tiene la base es de 2 por 2 y de altura 1, ¿ok? Es como una caja sólida, ¿ya? Porque esa condición de acá, dudo que la querían dar en ese ejemplo, ¿ya? Entonces, acá utilizan ese cambio de variable. Ahora, eso sí, esto tiene la siguiente razón, porque de esta manera, ¿cómo queda esa función de acá si hacemos esa sustitución? Nos queda la f en v, entonces nos queda del estilo, ya, para el x cuadrado y necesitamos multiplicar x por x cuadrado y, ¿cierto? Entonces es uv y después le sumamos el 3z es el w. Ah, igual sigue con las tres variables, pero bueno. Es que no sé a qué apuntan acá con este ejemplo. Tengo que mirarlo cortito. V, W, bueno. Es que eso se hubiera podido organizar también. Bueno, ya. Acá sería el 3z es el W y tengo que multiplicarlo por el XY, o sea, B por W, ¿ya? Pero no veo por qué. Bueno, ya, podemos hacer esas sustituciones de acá, eso no hay ningún problema. Podemos calcular el hessiano, el determinante después de eso, nos queda esto. Y... ya. No, sí, entonces el dominio original, bueno, acá está la función, como yo ya la escribí arriba, como quedaría en esas otras variables, pero entonces eso de acá no era un error de tipeo. Entonces, ya, eso. O sea, acá efectivamente querían dejar x por y en ese rango. O sea, y dependiendo de x. ¿Ok? O sea, esto de acá es un volumen. A ver, lo único es que XY, si miramos XY, el plano en el piso, ¿ya? Entonces acá el borde que va a ser el corte, digamos, el corte vertical, ¿ya? De ese sólido no es un plano, sino que es una superficie como ondulada. Ya, entonces, pero bueno, ahora de esta manera acá, con esa sustitución, los límites de integración efectivamente quedan de esta forma y ahora es como integrar sobre un cubo, ¿ya? O sea, a lo que me refiero es que el sólido, la región A original, sería algo del estilo, tengo acá la altura Z, tengo acá mi X y no sé, por acá, a ver, en este caso era 1 partido por allá, entonces es una cosa así más o menos, iría la superficie. Chin. Ay, ching, por acá y de ahí, bueno, ya algo así. No, acá un poco más redondo. Eso. Ah, no, acá no tan arriba. Y acá también en el piso, esa misma
curva, no. Bueno, por ahí. Ya. Este dibujo no me resultó muy bien. Ya, ahí. Es como esas cosas que se utilizan para dejarlo, bueno, eso sí está de lado, ¿ya? Pero que se utilizan para frenar los autos en una pendiente. Eso se deja detrás de una rueda. Algo por el estilo debe ser eso, ¿ya? Ese sólido. Pero ese sólido ahora lo transformamos acá en un cubito nomás. Por decirlo así, la parte que le falta acá la hinchamos, la inflamos, ¿ya? Pero utilizando esa transformación. Entonces ahora podemos calcular esa integral. Bueno, acá hicieron corroborar el último cálculo. Ya, bueno, dijimos eso como tarea nomás, ya. No vamos a maltratarnos tanto acá ahora. O, o quieren hacerlo ahora. Bueno, acá la idea es que, bueno, ya acá eso sí, hay que ver el tema. Para que la inversa exista siempre, la transformación tiene que ser acá, eso. El determinante no se puede anular, ¿ya? Entonces, en particular acá, respecto a esa observación 4, ¿qué quieren decir con eso? Es que no podemos usar una transformación para hacer un cambio de variable cuando el determinante se anula. Porque obvio, con eso matamos todo y después la integral nos queda 0, ¿ya? Y aquí está la descripción de la razón, porque en el sentido de que si yo hago una transformación, debe ser posible devolverme también. O sea, la inversa tiene que existir. Y para que la inversa exista, entonces, bueno, de hecho yo lo hubiera escrito al revés. El determinante de la inversa tiene que ser igual a 1 partido por el determinante de la transformación original. Bueno, da lo mismo acá, pero no puedo dividir por 0, ¿ya? Eso. O sea, Profesora, ¿sí? entonces si uno hace cambio de variable y la determinante da 0, no se puede hacer. No, No se entonces puede. no sirve eso como cambio de variable. Ah, ok, ok. Mm, bueno, acá hicieron, bueno, para este ejemplo que vimos recién, esa analogía en el sentido de que si miramos el determinante de la transformación, como por decirlo así, de regreso, acá esto obviamente nos queda descrito en las otras, en las variables originales, ¿ya? Mientras que después para las variables que queremos usar para integrar, entonces acá necesitamos este lado de la identidad, por decirlo así, ¿ya? Ahora, algunos cambios de variables básicos, de hecho eso ya les mencioné antes, las famosas coordenadas polares. Mi pregunta es, ¿ustedes ya han visto en algún momento coordenadas polares o no? Aunque deberían, creo que en cálculo 2 aparece. Sí la Mm, trabajamos, pero sí, en ya como cálculo que están 2. olvidadas. Sí. Ya, lo lamento, ustedes están en la universidad. Las cosas que se pasaron una vez en un ramo cuentan como conocidas a partir de ese momento y no se pueden volver a olvidar, no son solamente para la siguiente prueba. Lo lamento, ¿ya? Así que las coordenadas polares, y de hecho yo les hice el cálculo aquí para ese determinante que necesitamos para
para hacer un cambio de variables a coordenadas polares, ¿ya? Las coordenadas cilíndricas, a propósito, las coordenadas polares siempre las usamos, por supuesto, cuando hay alguna estructura como, digamos, hay algo circular involucrado, por decirlo así, ¿ya? Las cilíndricas también tienen una parte circular involucrada, pero en las cilíndricas, en el eje Z, no hacemos mayor cambio, ¿ya? O sea, necesitamos tener algo como una estructura cilíndrica del objeto. O sea, me refiero, si nos piden calcular la integral de una función en 3 variables sobre un cilindro de tal, o sobre un cuarto de cilindro, por ejemplo, o la mitad de un cilindro, ya, entonces pensemos, tenemos acá un cilindro, ya, bueno, un cilindro, y nos dicen, ya, calcule el volumen, o sea, la integral de una función sobre, acá tomemos un cuarto de eso. Entonces, eso va a ser por acá. Entonces, es por acá, esa parte, acá y acá. Es como un cuarto de torta, ¿ya? Entonces, acá utilizamos las coordenadas cilíndricas. Ahora, las coordenadas esféricas, acá, esas son un poquito más complicadas de deducir quizás, aunque no es tan complicado. ¿Las coordenadas esféricas las conocen o no? Sí, Chiquillos, pero sí lo hemos visto, pero estamos muy... pero con la deducción de cómo se construyen y eso, ¿o no? no sabría decirle. ¿De dónde viene el phi y el teta? No se acuerdan mucho. Ya, entonces, rapidito. Acá tomamos un punto, ¿ya? Que tiene coordenada X, Y, Z. ¿Ok? Entonces, ese punto primero lo proyectamos en el plano XY. Entonces, obtengo acá un punto. ¿Ok? Si este es mi eje X, mi eje Y y mi eje Z, entonces, esa proyección acá abajo, en el plano XY, o sea, es como la sombra, ¿ya? Si la uno acá con el origen, y entonces después tomo, o sea, este punto en el plano XY, puedo describirlo en coordenadas polares, en el sentido de que pienso de que está con una circunferencia de radio R centrada en el origen, ¿ya? Y acá la altura se mide desde el semieje X positivo. Y este es mi ángulo teta. Eso acá solamente estoy aplicando las coordenadas polares sobre la proyección del punto al piso, al plano XY. ¿Ok? Bien, ahora, para la otra parte, miro ahora este punto con su altura acá. Desde el origen también. Entonces, ahora, si miro este triángulo acá, que va acá con esa línea de la sombra, y lo miro del lado, ¿ya?
Entonces, acá voy a tener el ángulo de elevación desde el plano XY hasta el... Ah, no, perdón. Perdón, es al revés. Acá, ya, ping. No, o sea, esta línea debería haberse quedado. Tú quédate. Ya. Ahora, para medir acá esa elevación, entonces el ángulo phi va a ser acá desde el semieje Z positivo hasta esa línea. Esto de acá es mi phi. Bueno, al final, si lo miro de lado, ya ese phi lo voy a tener del otro lado también, ya porque después resultan ángulos, ángulos Z los llaman, no sé si acá también. Pero bueno, eso es la descripción de los ángulos. Y después, ¿cómo obtengo las coordenadas acá? Eso después es geometría euclidiana básica. Yo lo hice en el colegio. Yo sé que acá no lo hacen tanto, pero es jugar un poco con los triángulos que tenemos acá y con los ángulos que tenemos. En el sentido de que... en el sentido de que si miro ahora esta parte de acá, ¿ok? Este es un rectángulo. Ping, acá, pongo mi rectangulito, bueno, rectángulo más o menos, ¿ya? Entonces decimos que este ángulo de acá es phi, acá, entonces por ser ángulo Z, acá también tengo mi phi, y después juego con seno y coseno acá para obtener las... Ah, y a propósito, esta longitud acá de este elemento del medio, esto de acá sigue... Ah, no, ese de acá es R, perdón. El otro es la proyección del R, ya. Esto de acá es el R, ya. Perdón, esto... Acá, esto tiene longitud R, eso está mal puesto acá. Esto es como un R' aquí entre medio. Oh, bueno, ya corrí un poco mucho. Ya, eso, porque R es la distancia hacia el origen, ¿ya? Entonces ahí después puedo calcular lo que sería este que está acá abajo, no, por acá, el R' acá, conociendo R, conociendo el, acá es phi, perdón, este es phi, acá también es phi. Eso es la parte amarilla que marqué acá del lado izquierdo. Y así sigo jugando después. Entonces calculo este R' de acá y este teta lo puedo medir y así. O sea, de ahí tengo involucrados los senos y cosenos. Ya, pero, perdón, me pasé de largo de nuevo. Acá, como les dije, acá es jugar con la geometría euclidiana. ¿Ya? Entonces, voy a dejar de grabar. ¿Dudas, consultas?